Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El capítulo del día de hoy traigo una serie de historias que realmente me gustaron muchísimo, las leí, las redacté y de verdad están brutales. Cada vez más llegan relatos, historias y realmente la gente se empieza a animar más, a hacernos llegar sus relatos y sobre todo a confiar en nosotros como su podcast. Cada vez más creciendo en YouTube. Recuerden también nuestro podcast en Spotify para los que deciden hacer sus actividades, sus cosas y dejarlo en el background sonando. Entonces Spotify puede ser la mejor opción en este tipo de casos. Recuerden que tenemos página de Facebook, Instagram y pues esos son los medios que ustedes pueden utilizar para hacernos llegar sus historias. También nuestro correo, lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Y bueno, sí, he estado bastante ocupado, no lo voy a negar. Recuerden que tenemos próximamente un capítulo muy, pero muy bueno, que es el capítulo de Vigilantes 2.0. Es un capítulo que llevo preparándolo ya unos cuantos días y la verdad es que he estado bastante ocupado leyendo más que nada el objeto principal del capítulo, que es básicamente el famoso libro de Enoch. Y pues bueno, espero presentárselo pronto y espero que lo puedan disfrutar porque en realidad a mi modo de verlo está brutal. Entonces quiero que ustedes también se animen a esperar ese capítulo y pues obviamente a mandarnos sus historias porque sus historias siempre van a estar en nuestros capítulos. Y bueno, el día de hoy pues eh, ya tenía cierto tiempo tratando de de recopilar ciertas historias y presentar ya capítulos seccionados. Si bien pues siempre llegan bastantes historias, lo ideal es agarrar estas historias y irlas categorizando. Por ejemplo, si me llegan historias de camioneros, lo ideal es hacer también un apartado, un capítulo dedicado a lo que serían historias de esas personas que se dedican a este rubro. Y también pues personas que trabajan en empresas, personas que trabajan en funerarias, en cementerios, personas que trabajan en oficinas, ¿cierto? En la política, porque también en la política se puede ver que ese tipo de fenómenos paranormales como la brujería, la hechicería y muchas cosas también están dentro de la política y en general en todo tipo de, de, de nichos, por ejemplo en iglesias eh, y bueno, en la policía, en el ejército. La idea es que nos hagan llegar todas las historias que más puedan y pues empezar ya a categorizar como tal las historias por el tipo pues, de profesión de contenido de quien no las envía. Espero en un futuro no muy lejano hacer esto posible y nada. El día de hoy, precisamente el podcast, como verán, pues tiene como nombre La Llorona e Historias de la Abuela. Y pues bueno, ya entenderán más o menos por dónde va el capítulo. Entonces empecemos con la primera historia. Esta historia se llama La Paloma Negra. Y básicamente es una historia que es bastante perturbadora. Es que ni siquiera es perturbadora, en realidad da mucho miedo. Y el simple hecho de lo que hace esta historia aterradora es que la persona que nos manda el relato dice que esta historia le sucedió aproximadamente hace un año. Y aunque dice él que ha pasado el tiempo, él dice que recordar cierto tipo de detalles le cuestan sin sentir algún tipo de escalofríos. Él dice que pues el día del cumpleaños de la hermana mayor, ¿cierto? Esa mañana pues todos en su casa se levantan muy temprano para prepararle al hermanito una sorpresa. Estaban inflando globos, estaban riendo, estaban haciendo las decoraciones, lo típico de una sorpresa, de una celebración de cumpleaños. Y pues también estaban intentando pues evitar mucho el ruido, la bulla, para que precisamente ella no se despertara y empezara a sospechar de que se estaba tramando algo. La persona que nos manda la historia dice que mientras inflaba los globos, dice que algo repentinamente golpeó una de las ventanas de la casa. Sintieron el golpecito, el plum, cuando algo se choca. Y me puedo imaginar ese momento porque a mí también me ha pasado que acá en el piso 12 donde yo vivo, pues obviamente mi escritorio está sobre una ventana grande y cierta vez también una paloma, si no estoy mal, o un loro, no recuerdo bien, se chocó contra la ventana. De hecho, hasta la ensució. Y bueno, sí, me puedo imaginar ese momento cuando él dice a esa persona que algo repentinamente golpea una de las ventanas de la casa.
Obviamente lo que primero se les vino a la mente fue que pudo haber sido una rama o una piedra. Cuando se acercaron a mirar, ¿cierto? Encontraron una paloma pequeñita, paloma negra, y pues ellos decían que en un principio cuando la vieron se veía extraña, pero también pensaron, bueno, se acabó de dar un tiestazo, un golpe y pues, bueno, no le dieron mucha importancia. Pues describe la persona que esa paloma era pequeña y que emitía, pues los sonidos que hacía eran similares a los de un pichón. Les dio mucha lástima ver como tal a la palomita ahí encima golpeada, la recogen y la empezaron a cuidar para recuperar, pues, para que ella se recuperara, ¿cierto? Ellos pensaron que pues la paloma estaba herida o pues o que digamos que empezó a volar o algo y se separó del nido y pues llegó y se dio ese tiestazo ahí en la ventana. Con el pasar de los días, la paloma obviamente seguía con ellos y dicen que una semana después de que ocurrió pues el golpe de la paloma en la ventana, la paloma dejó de emitir los sonidos de pichón que normalmente hacía y ya empezó en ese caso a tener un comportamiento como la de una paloma que ya está adulta, que ya está grande. Lo curioso de esto es que la persona dice que eh, habían pues otras personas que conocían de aves y decían que pues esa paloma cuando la veían decían que era una paloma adulta, que en ningún momento había sido un pichón, sino que era una paloma adulta todo el tiempo. Y pues que no se explicaban el por qué hacía ese tipo de sonidos al principio como de pichón. Bueno, aquí es donde yo diría, pues bueno, pues sería un tiestazo, sería un golpe contra una ventana, contra un vidrio, además que quedó loquita o algo, pero bueno. No les pareció raro, la terminaron adoptando a la palomita y dicen que cuando en el momento en el que ellos deciden quedarse con esta paloma de hacerla parte como de mascota de la familia, empezaron una serie de problemas. Ellos le compraron una jaula para que ella esté en la jaula, pero la paloma nunca quiso entrar en ella. La paloma tampoco intentaba como volar y escaparse. Y eso sí es extraño, porque en realidad yo tuve unos pericos que me los regaló mi papá para un cumpleaños. Y estos periquitos de los verdes, los que están acá en Colombia saben de qué pericos me refiero. No estoy hablando del perico, el polvo blanco, no, ese no. Y estos periquitos yo me acuerdo que, pues, no es de ignorancia, porque nosotros no es que éramos ignorantes, éramos muy conscientes, pero para que ellos no se volaran, lo que uno hace es que las plumas más grandecitas, que son las que le permiten a ellos suspenderse y volar, nosotros esas plumas se las cortábamos, para que pues precisamente los pericos no volaran, ¿cierto? Y nosotros los sacábamos afuera de la casa para que se asolearan y obviamente cuando ellos escuchaban a los otros pajaritos volar, a ellos también les daban ganas de salir volando. De hecho, ellos intentaban volar, pero como no tenían las plumas, pues obviamente no volaban, no llegaban a ninguna parte. Con el tiempo, pues dio mucho pesar y dejamos, pues dijimos, no, pues ya los pericos ya están lo suficientemente grandes, llevan mucho tiempo con nosotros, que se van a volar, que se van a escapar y mentiras. Apenas le crecieron las plumas que los sacábamos afuera, que veían los otros pájaros. Llegó un día en el que uno de los pericos voló, se fue, y el otro quedó solito, y como eran una parejita, entonces obviamente el otro ya estaba muy triste, muy demacradito, y decidimos soltarlo, y pues a sol de hoy no sabemos si pudieron sobrevivir o qué, pero pues esa es como la anécdota. Y entonces, concordando con lo que esa persona dice, que la paloma no entraba a la jaula, y encima no daba como tal intento de escapar, lo cual es muy raro, porque en realidad los animales son instintivos, y obviamente van a querer irse, apenas tengan oportunidad. La persona dice que la paloma nunca intentó volar ni siquiera lejos. Y pues ellos pensaron, bueno, la paloma decidió quedarse. En un principio decían pues que era amigable, con el pasar del tiempo ya dejó de serlo, ya no era tan amigable. No le gustaba que la tocaran. Y cuando intentaban hacerlo, ella se erizaba completamente. Dice que incluso cuando ella picoteaba, que la fuerza era tan desproporcionada para el tamaño, pues porque era una palomita pequeña negra, que incluso en ocasiones la persona que nos manda la historia dice que hubo un momento en el que lo picó tan fuerte, lo picoteó, perdón, que incluso le sacó un pedazo, pues le voló un pedazo, le abrió un pedazo de la mano. Y ya la mamá empezó a sentirse incómoda con la paloma porque pues no es amigable, no se quiere ir, pero si está en la casa y la van a tocar o algo, arma un alboroto, un problema y encima cuando te picotea casi que te quiere arrancar básicamente el pedazo. Entonces la madre dijo como que no, esto ya hay que deshacernos de eso. Al pasar un mes, dice que el hermano comenzó a cambiar. Empezó a adelgazar sin ningún tipo de explicación.
no dormía bien, tenía terrores nocturnos todas las noches. Y cuando le preguntaban que qué le pasaba, él siempre respondía lo mismo. Decía que se sentía o que sentía que alguien le tocaba los pies mientras él dormía, que algo lo cogía de los dedos y se los tiraba, y pues que también incluso sentía mucho peso sobre su cuerpo. Él dice que cuando él abría los ojos en mitad de la noche, veía que la paloma estaba en un lugar, en un rincón, en una parte del cuarto, y que se quedaba observándolo fijamente desde, como les menciona, algún rincón del cuarto. Lo más perturbador era que los ojos de la ave parecían mucho más grandes durante la noche. O sea, durante el día, pues unos ojitos de palomita normal, pero en la noche los ojos eran más grandes. Entonces ya la mamá, pues ya preocupada también, y como ya no le tenía muy buena actitud a la paloma, decidió actuar. Saca la paloma de la habitación del hermano y la trasladó a la habitación de la persona pues que nos mandó la historia. Dice que lo extraño fue que casi que de inmediato que hacen ese cambio del lugar de la paloma, el hermano empezó a recuperarse. Volvió a subir de peso, volvió a dormir bien, no tuvo más terrores nocturnos, parálisis de sueño, nada de eso. Dice que pero mientras el hermano mejoraba, la paloma comenzó a verse cada vez más delgada. O sea, era como que mientras estuviera en el cuarto del hermano, la paloma como que tenía muy buen físico, muy buena actitud, muy todo, ¿cierto? Pero el hermano decaído. Cuando la cambiaban de lugar, era lo contrario, el hermano se recuperaba, pero la paloma empezaba como a ir perdiendo, ¿cierto? Como vida. Entonces intentaron liberar la palomita varias veces, la llevaban al patio, la dejaban en espacios abiertos para que se marchara o para que, ¿cierto?, agarrara a volar. Y dicen que si la intentaban obligar a salir, reaccionaba de manera agresividad, de una agresividad muy fuerte. Dice que una noche sucedió algo que lo dejó a él, que es de los recuerdos que él tiene, que el simple hecho de recordarlo lo eriza. Y es que el hermano mayor, la hermana mayor, perdón, y la persona que nos manda la historia compartían habitación. Ellos dicen que aquella pues noche ellos estaban despiertos, obviamente en sus teléfonos, todo estaba en orden, normal, no había nada de qué preocuparse. Empezaron a sentir una presencia. Dicen que difícil de explicar qué era. La sensación era obvia, había alguien en la habitación, pero pues ellos pensaron como que es imaginación de nosotros o qué. Y empezaron a escuchar cositas. Una respiración cada vez más fuerte, lenta, profunda. Y ellos empezaron a mirar, a analizarse a sí mismos y efectivamente no provenía de ninguno de ellos. La hermana se puso nerviosa, él estaba cubierta con la sábana, se la quitó, y entonces ahí se dio cuenta al quitar la sábana que la paloma estaba sobre el borde de la ventana. La paloma los estaba viendo, la paloma estaba completamente inmóvil, fija viéndolos, y dicen que lo peor era la manera en la que la paloma movía el pico, porque decían que no era la manera natural en la que un ave mueve un pico y más una paloma, sino que parecía estar intentando acomodarlo de una manera casi que tétrica, imposible, como si estuviera imitando algo, eso es lo que la persona dice. Y lo curioso es que cuando veían que la paloma picoteaba, que intentaba como acomodar el pico o intentaba imitar algo, ellos pensaron por un momento que esa paloma está tratando de sonreír. Y ahí mejor dicho, como dice uno acá en Colombia, se cagaron del miedo. Llamaron a la mamá, la señora entró corriendo a la habitación y pues en ese momento dice que ocurrió algo que sin explicación hasta el sol de hoy le pasó a los tres. La mamá lo que dice es que ella ve una pequeña figura que se desprende pues como de la zona del área donde está la ventana, y ella lo describe que es aproximadamente de 1 metro de altura. O sea, no era muy grande, pero tampoco era muy pequeño, pues era una silueta oscura, y dice que comenzó a desplazarse por la habitación a modo de saltos. O sea, eso que se desprende de la ventana empieza a saltar por la habitación y ellos están gritando aterrorizados. La mamá agarra la paloma y entonces la paloma movía el pico de manera antinatural, o sea, una cosa impresionante, como haga de cuenta no tiene pico sino labios. Y
La mamá describe que la paloma literal le estaba mandando besos, o sea, le estaba tirando besos una y otra vez sin detenerse y la madre no lo piensa dos veces, la agarra, la lleva al patio, la mete en una caja y la deja ahí toda la noche. Al día siguiente, cuando ellos van en la mañana a revisar, la agarran a paloma, le ponen un hilo rojo pues en una de las patas, la llevaron lejos de la casa, la subieron a un árbol, ¿cierto? Bastante lejos de donde ellos vivían y la dejaron ahí. Y pues dicen que pues hasta sol de hoy no han vuelto a ver a lo que sería pues la paloma. Dicen que la abuela tenía una explicación para eso y era que ella estaba convencida de que esa paloma más bien era, era un animal, o sea, era un ave, pero que la tenían como tal ligada a algún tipo de entidad, podía ser un duende, un muerto o algo. La persona que nos escribe dice que no sabe si en efecto pues tenía razón la abuela, no saben hasta sol de hoy qué era exactamente esa criatura, que no saben si de pronto también del golpe que sufrió la paloma pues tuvo ese tipo de actitudes, pero pues cómo se explica, por ejemplo, lo de la silueta o lo de que el hermano empezó a bajar y a subir de peso. Ese tipo de explicaciones sobrenaturales quedan ahí al vilo de saber si efectivamente fue algún tipo de sugestión propia o en efecto la paloma sí era una entidad o algo, estaba atada a algo. Y pues bueno, ellos dicen que lo más perturbador y lo que más escalofrío les da es el hecho de que ellos recuerdan cuando la paloma la veían como los gestos que hacía con el pico, como si la paloma intentara imitar o estuviera imitando los labios de alguien y que la paloma en realidad intentaba sonreírles, que eso es lo más tétrico, lo más miedoso y que pues el seguidor aquí nos comparte. Queremos agradecerle, la verdad es que la historia sí está bastante pesadita. Y siguiendo pues con estos relatos del día de hoy, tenemos el relato de la mujer que lloraba en la calle. Es el título que nos llega, no lo hemos puesto, es el título que nos llegó. Y dice la persona que para que la historia tenga sentido, tiene que explicar el contexto. Vamos a ver el contexto. Él dice que cuando él era un niño, dice que el papá compró un terreno a las orillas de una ciudad, no menciona el nombre de la ciudad, bueno, imaginémonos una ciudad, y pues que el papá compró un pedazo de tierra y construyó la casa en esa tierra, ¿cierto? Dice que la zona en la que el papá compró el terreno era inmediaciones de la ciudad, casi que las afueras, entonces al ser de las afueras no era zona construida, sino que era más bien, había montecitos, ¿cierto? Había más bien maleza monte y no había muchas viviendas alrededor. Sí había, pero no había muchas. Y dice que pues por lo general las calles durante las noches, al no haber tanto ruido, tanto movimiento, tantas casas, tanta gente, pues permanecían solas. Es- Aquí vamos a escuchar el relato según el padre de la persona, dice que según contaba el papá, muchos años antes de que el terreno había formado, pues ese terreno había formado parte de una antigua ladrillera. Y pues la casa quedó ubicado en lo que entonces era prácticamente uno de los límites ponientes de la ciudad. Y aquí es donde viene la historia. Él dice que una noche el seguidor se despierta de manera repentina. Él dice que hasta el día de hoy no hay manera de explicar el por qué él se despertó. Simplemente él dice que él algo lo sacó del sueño, simplemente se despertó. Él dice que él no escuchó ningún grito, no escuchó ningún golpe, ningún ruido, nada. Él simplemente llegó y se despertó. Y me pareció tétrico porque yo en ocasiones también me he despertado de esa manera. No sé por qué. Llego y es 1, 2 de la mañana, 3, 4, 5. No tiene que ser necesariamente las 2, 3 de la mañana. Me ha pasado en todo ese rango de horas. Incluso a las 12. Me acuesto a las 9, 10, a las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. Me despierto como si nada. Como me tengo que despertar. Como que algo hace que me despierte. Eso es lo que esa persona dice. Dice que eh, algo lo llamó la atención. Él abre sus ojos y él se levanta de su cama y va al cuarto de la hermana. Explica. Él compartía habitación con el hermano mayor, pero desde la habitación de la hermana se podía ver perfectamente la calle.
debido a que la casa estaba, pues perdón, debido a que la habitación estaba ubicada en una esquina de la casa y que además pues en el segundo piso donde estaban los cuartos, entonces ofreció una vista casi que espectacular de todo el sector. Entonces el hombre dice que él ahí ve, caminando lentamente por la calle, ve a una mujer joven, o bueno, desde lo que él alcanzaba a observar, eso era lo que él percibía, que era una mujer, pero que no era una mujer adulta, una señora, una viejita, no, era una muchacha pues. Dice que la muchacha llevaba era un camisón blanco, no un vestido, un camisón blanco. Pero decía que el camisón sí estaba como más bien demacradito, estaba más bien como viejito, sucio, que tenía incluso manchas que él las podía percibir que tenía manchas y que en algunas partes estaba como roto, estaba rasgado. Dice que esa muchacha caminaba por la calle, no tenía zapatos, caminaba lentamente, pero por el centro de la vía, de la carretera, pues de la calle. Él siente que, dado los movimientos, a los gestos que ella hacía, que ella estaba sollozando y percibe que ella está llorando, pero no en un llanto, sino que es un llanto muy tenue, muy voz baja prácticamente, casi que lo suficiente como para que pudieran detectarlo, describirlo, ¿cierto? Él dice que a unos 10 o 15 metros de distancia, pues que era lo que él estaba de ella, él nunca escuchó, ay mis hijos, no escuchó nada de eso. Simplemente era una mujer que iba llorando, una muchacha que iba llorando y que era un llanto constante, o sea, que iba llorando en todo momento, ¿cierto? Estaba triste, estaba mal. Y mientras ella avanzaba lentamente, se iba hacia el norte, o sea, se iba alejando, se iba alejando. Dice que la calle por donde iba caminando conducía directamente a una iglesia que estaba en esa misma dirección, a 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Lo extraño no era verla únicamente a esas horas, sino que lo extraño era el ambiente. Y él aquí dice el ambiente, y dice, ¿por qué el ambiente? Explica. No había absolutamente nadie. No había absolutamente nadie. No pasaba ningún carro a esa hora por la calle. Ningún vecino estaba asomado, estuviera fuera de la casa. No habían ladridos de perros o no se escuchaba ningún animal. No, o sea, no había nada. Era como si todo sonido se hubiese desaparecido. Y él dice que en ese momento, pues él era un niño y él no pensó en ningún fantasma. No pensó en apariciones. Y pues lo único que él creyó fue que era una mujer que estaba atravesando una situación difícil. Como decimos nosotros acá, de pronto podía haber sido un gamincito, una señora o alguien, ¿cierto? Que está en una situación difícil, está viendo en la calle, porque pues dada la descripción que él da. Y nada, él dice que después de observarlo unos minutos, él se regresa a su cuarto, jamás le comenta esto a nadie. Con el pasar de los años ya crece el hombre, ya es un hombre. Y dice que un día, él ya a sus 30 años, 36 más o menos, dice que él va a visitar a un tío. El tío realizaba unas terapias de lo que se conoce como códigos del cuerpo. Esto, pues, dentro de las consultas hay una parte que el tío le dedicaba a las entidades. Dice que, pues, que el tío empezó a trabajar con él y comenzó a hacerle una serie de preguntas, que si había tenido experiencias extrañas, y él recordó lo que le pasó esa noche. Y le contó sobre la mujer que la había visto caminando por la calle cuando él era un niño. Y el tío, pues ahí en las consultas, los procedimientos, todo. Y llega un punto donde el tío se queda callado un momento y le dice algo. Le dice que, según el tío, lo que le dice es que a esa mujer que el muchacho mira, que él vio esa vez, perdón, pudo haber sido la Llorona. Y no solamente eso. Dice que él creía que al verla aquella noche, ella también se había dado cuenta de la presencia de él. Y que pues en ese entonces había permanecido rondando cerca de él. Él se queda helado, escalofriante lo que le acaba de decir el tío, no sabe qué pensar. La explicación era rara, extraña porque él dice que
después de esa noche él no volvió a experimentar o a sentir nada más, o sea, no la volvió a ver nada más, nunca más, perdón. Él llega a la casa ese día, extrañado por lo que le pasó, pues, la experiencia con el tío, normal. Le habla a los papás, todo. Habla sobre lo que él, pues, lo de la sesión con el tío, se lo comenta a la madre, lo que él vio cuando era niño, lo de la mujer esta. Y, y bueno, la madre se quedó escuchando en silencio y más tarde habló con el papá. Y entonces se dio cuenta el muchacho que manda la historia se dio cuenta de algo que él no se esperaba. Y era que el papá esa misma noche, a diferencia de él, pues que él se quedó observando allá arriba, parado en la ventana, viendo a esa mujer allá abajo, caminar la calle, dice que el papá sí se despertó esa misma noche, a esa misma hora, salió de la casa y dice que incluso la pudo ver mucho más de cerca a la mujer. Y claro, al momento de comparar los detalles, todo coincidía. El camisón blanco, la suciedad, los desgarros de la tela, la manera en la que caminaba, que no tenía zapatos, que el llanto era un llanto no muy escandaloso, sino más bien sutil, apagado. Y dice que ambos, perdón, recordaban algo exactamente igual, que era lo perturbador de ese momento y es el hecho de que la atmósfera, o sea, el ambiente, era raro. Porque era como que el simple hecho de que no se percibiera sonido ya era todo muy oscuro, o sea, muy frío, todo muy de que eso no es algo normal. Y dice como si por algún momento hubiesen apagado la realidad, o sea, como cuando uno está jugando que hay un bug, perdona, que hay un bug, él dice que fue algo como eso, o sea, el silencio que había era tal que ellos nunca habían experimentado y incluso mucho más adelante ellos no volvieron a experimentar algo como eso. El man cierra diciendo pues que él obviamente no puede asegurar que haya sido la Llorona porque pues según el relato tradicional de la Llorona no es nada parecido a lo que pues tenemos en mente colectiva como la Llorona. Concuerdo con él, pudo haber sido algo más, pero pues que ahí queda pues como tal lo que sucedió porque pues el tío le comentó a él que definitivamente esa entidad o algo se le haya pegado esa vez y que lo rondaba mucho y que pues eso fue lo que la persona nos compartió, que nunca ha vuelto a presenciar algo más como eso y pues que eso es lo que él nos quería decir. Entonces, un demonio, un fantasma, un espíritu, bueno, no lo sabremos. Si a alguien más le ha sucedido algo como eso, recuerden, no duden en compartirnos sus relatos a lo que te mira en la oscuridad. Cada vez nos llegan más historias y la verdad es que estamos muy emocionados de poderlas compartir aquí con ustedes. Esta experiencia ocurrió cuando la persona que nos manda la historia era un niño y le sucedió en la casa de la abuela. Dice que aunque con los años ha intentado encontrarle una explicación lógica, como todos nosotros, dice que sigue siendo una de las cosas más extrañas que ha visto en su vida. La casa de la abuela era una casa antigua de 2 pisos. Dice que en la planta superior habían 3 habitaciones. Las 3 habitaciones estaban alineadas una tras otra. Lo peculiar era que los marcos de las puertas eran muy anchos, de aproximadamente unos 2 metros, por lo que si estabas en la primera habitación podías ver perfectamente las otras dos. Además hay un pequeño balcón al final del pasillo. Dice que la puerta que daba al balcón solo podía abrirse desde adentro, mediante un pasador, y las ventanas tenían gruesos barrotes de metal, como las casas antiguas. Era imposible entrar o salir por ahí sin que alguien lo notara, dice él. En una noche, mientras él se encontraba acostado en el sofá, él estaba en el primer cuarto viendo televisión, dice él que estaba todo en orden, todo tranquilito, no, todo melo caramelo, y no recuerda exactamente qué era lo que él estaba viendo, pero él vio algo que llamó su atención, que captó su atención. Gira la cabeza hacia las habitaciones del fondo. Obviamente, pues como no había nadie en ellas, las luces estaban apagadas y pues todo estaba oscuro, todo estaba negro. Y entonces, cuando él ve un movimiento,
al principio pensó que era uno de sus hermanos. De hecho, él pensó que era el hermanito menor, debido como el movimiento, la silueta, lo que él alcanzó a percibir. Él ve que una figura humana se está desplazando dentro de una de las habitaciones que parecía estar buscando algo. Entonces, para él no le pareció raro. O sea, es normal, alguien está buscando algo dentro del cuarto. Dice que la mamá y la abuelita tenían varios roperos, burós y muebles pues antiguos repartidos por todos los cuartos. Y dice que la figura que él estaba observando iba de un lado a otro y que se inclinaba, se movía frente a los muebles. Claramente estaba revisando los cajones. Pero él notó que esa figura, aparte de estar revisando los cajones, lo estaba haciendo de manera desesperada, o sea, lo estaba haciendo de manera muy rápida. Lo que le llama la atención fue que la figura era más oscura que la oscuridad propia de la habitación. No sé si eso se puede explicar, si lo pueden comprender, pero digamos que la habitación tiene una oscuridad. Si nos ponemos a pensar bien, no es del todo oscura, porque si él está en un cuarto y hay alguna fuente de luz y esa luz se traslada hasta la habitación, si bien parte de la habitación sigue siendo oscura, en el momento en el que esa luz se traspasa a esos cuartos, obviamente ya se puede percibir mucho más a profundidad por nuestros ojos, que captan precisamente esa luz y podemos ver lo que hay allí. Pero él dice que esa sombra, que esa silueta que estaba pues revisando los cajones, que era oscura, pero era más oscuro que los cuartos en sí. Que los cuartos no tenían iluminación, recuerden, estaban oscuros porque se supone que no había nadie. Y él dice que pues a pesar de ese detalle, que no es detalle menor, él no se asustó ni nada. Dijo, sigue siendo mi hermano. Entonces él llega y le responde, hey papi, ¿qué estás haciendo? La persona pues o la silueta no le responde y continuó pues en lo que estaba haciendo, ¿cierto? Dice que lo ignoró por completo, le vuelve a preguntar, hey papi, ¿qué? ¿Qué andas haciendo? Nada. Y entonces ya él se molesta como que, pues si ese está buscando desesperado, haciendo desorden, si es el caso, le estoy hablando y no me contesta. Entonces él decía que se empezó a desesperar porque él estaba viendo la cosa, le habló, la cosa no le devolvió pues, pues no le respondió, y él veía claramente que abría los cajones y revolvía, o sea, estaba buscando algo. Entonces él llega y le grita más fuerte, como que, hey, ¿qué estás buscando? Y esa cosa no tuvo respuesta. Es más, ni siquiera en lo que él alcanzaba a percibir, ni siquiera esta cosa se volteaba ni siquiera a verlo. O sea, era como que estaba encarnizada revisándolo o buscando lo que fuera que estuviera viendo. Dice que en ese momento escuchó la voz de la mamá desde el primer piso, le preguntó que por qué estaba gritando. Le respondió pues que el hermano estaba haciendo un tiradero en los cuartos. Y pues se quedaron y hubo como un momento de silencio y entonces la mamá le dijo algo y él se quedó instantáneamente, pues, se quedó paralizado, se quedó frío, le dijo, tu hermano está acá conmigo, en la cocina, en el primer piso. Y él como que entra dentro de sí en su razón y dice que algo recorrió una sensación, un escalofrío le corrió todo el cuerpo desde el dedo gordo del pie hasta el último cabello. Voltea nuevamente a mirar hacia las habitaciones oscuras y la figura estaba allí y seguía moviéndose buscando. O sea, en realidad pues había sido descubierta de que no era nada normal, quizá nada humano, pero la cosa seguía ahí a mí me refiero que siguió ahí como que lo que yo estoy haciendo lo voy a seguir haciendo, no me importa. Él dice que pues ya obviamente él ya asustado, sugestionado, salió bajo las escaleras de inmediato y fue a buscar a la mamá y pues obviamente él con el hermanito subieron detrás de la mamá. Cuando llegaron al segundo piso, la mamá pues enciende todas las luces, las tres habitaciones completamente iluminadas y dice que no había nadie, no había absolutamente nadie. Los cajones estaban cerrados, los roperos estaban intactos, no había ningún tiradero, no había ningún desorden, no había nada fuera de lugar. La mamá revisó absolutamente todo, debajo de las camas, los armarios, detrás de las puertas, no encontró nada. Revisó las ventanas, todas estaban cerradas. La puerta del balcón seguía asegurada por dentro, o sea, no existía forma de que alguien hubiera entrado y salido. Y dice que aquello que él vio simplemente se había esfumado.
Él sigue recordando esa figura, ¿cierto? Obviamente, como él no ve exactamente la figura, la cara, el cabello, la ropa que tenía, porque era algo oscuro, él ahora es que él logra percatarse de que no podía ser una sombra producida por la televisión, no había manera, porque el reflejo precisamente de la televisión no daba hasta allá, o sea, no era posible. Dice que la silueta en sí parecía humana, pero no parecía normal. O sea, era una silueta completamente oscura. Era tan oscura que se podía incluso, la oscuridad que había en el cuarto, incluso se podía distinguir que era la oscuridad del cuarto y la oscuridad de la silueta en sí. Y nada, pues que él se quedó pues efectivamente asustado y también él se pregunta hoy en día exactamente qué pudo haber sido eso. Porque si bien la casa era antigua, los muebles que también tenían eran antiguos, él no logra describir si de pronto estos muebles guardaban o ocultaban algo, o quién le había dado esos muebles a la abuela. En realidad él se sigue preguntando muchas cosas, pero a día de hoy él no logra como tal racionar o mirar qué pudo haber sido lo que le había sucedido. No logra encontrarle una explicación. Y bueno, pues estas historias de sombras, me acuerdo que en los primeros podcasts que yo saqué, incluso eran unas sombras que eran como tipo ovnis, que podían incluso la luz, pues, la absorbían casi. Y vamos a tener como tal una historia de sombras. La verdad es que sí está miedosa, la verdad. Y más porque la persona la miró durante mucho tiempo, le habla, intenta como tener ese contacto con ella y esa silueta encima de que nunca le contesta, nunca le dice nada, parecía que estaba empecinada en buscar, en encontrar algo. Pues al fin y al cabo nunca lo encuentra porque cuando llega la mamá, pues no, obviamente no encuentra nada como en todas las historias. Cuando llega ya la policía o el que sea, ya no hay peligro, ya no hay nada. Haga de cuenta, eso nunca sucedió. Pero pues ahí está. Su gestión, no sabemos, pero bueno. Esta historia se titula Las muñecas de mi abuela. Las muñecas de mi abuela. Dice que... Ah, bueno, esta historia destaco que nos la manda la misma persona que nos mandó la historia anterior de la sombra. Qué pena. Tengo que dar ese detalle porque es muy importante. Dice, esta historia ocurrió en la casa de mi abuela. La misma casa donde sucedió la experiencia de la sombra. Dice que cuando él estaba en primaria, un compañero de escuela y él tenían que realizar un trabajo en equipo. Como vivían cerca, decidió ir a la casa de la abuela para hacerlo. Subieron al segundo piso, se instalaron en una de las habitaciones y en esa habitación, perdón, donde se instalaron, la vista daba hacia la calle. Y pues era el cuarto más iluminado de la planta alta y porque también tenía una ventana enorme. Y bueno, también pues la puerta daba hacia el balcón, entonces tenían la luz de la ventana, la luz del día, perdón, que entraba por la ventana pues de la misma habitación y del balcón. Entonces, listo. Obviamente la habitación tenía una cama, tenía unos muebles, nuevamente, como era una casa antigua, unos muebles antiguos, y pues habían unos objetos que la abuela pues durante el pasar de los años los había decidido conservar. Y dice que entre todas esas cosas que la abuela guardaba había algo que siempre lo incomodaba. Y dice que la abuela tenía una colección de muñecas muy viejas, muy antiguas, que pues en comparación con las muñecas a las que él estaba acostumbrado, que él podía ver, que incluso en la televisión mostraban, esas muñecas para él no eran normales, obviamente, y me quiero imaginar qué tipo de muñecas eran. Dicen que esas muñecas podían mover los ojos y podían mover la cabeza. E incluso tenían mecanismos en las manos. Y que por esa razón a él no le gustaban, porque las muñecas estaban diseñadas precisamente para imitar casi que movimientos reales. Pero que él decía que estando él pequeño, pues esas muñecas como que algo le decía que pues le causaban algún tipo de sensación rara. Pero normal, las muñecas no eran de él, eran de la abuela y pues siempre estaban ahí en el mismo lugar. Hasta que él se acostumbró pues obviamente a verlas. Dice que esa tarde cuando él se reúne con el amigo, estaban concentrados terminando una cartulina para la escuela,
Dice que pues estaban hablando de cualquier cosa, estaban cotorreando, estaban ahí hablando, tirando chisme, hablando paja. Y dice que en un momento le hace una pregunta. El amigo no responde, piensa pues que no lo escuchó, vuelve a preguntarle, no le vuelve a responder, y él levanta la vista como para ver el amigo, para ver qué le haya pasado, y dice que cuando lo observó, cuando observó el rostro de la persona, dice que él sintió un escalofrío. Dice que el amigo estaba completamente blanco, estaba pálido, y que estaba cagadísimo, o sea, estaba asustadísimo. Dice que los ojos los tenía abiertos de par en par, la boca estaba entreabierta y estaba a punto de ponerse a llorar. Dice que no se explica si fue que el amigo había acabado de ver algo que lo dejó completamente paralizado. Él le preguntó como que, huevón, ¿qué pasa? Y el amigo no le respondió, o sea, el amigo estaba en shock, estaba choqueado. Dice que él miraba la habitación solamente hacia un punto. Él dice que, obviamente, el amigo estaba obviamente plantado viendo hacia una dirección del cuarto. Él ve obviamente que el amigo está aterrorizado, está cagadísimo, está vuelto nada. Intenta seguir con su mirada a la dirección para donde el amigo estaba viendo. Y entonces se dio cuenta que el amigo estaba viendo las muñecas. Y dice que todas las muñecas estaban colocadas sobre la cama, mirando desde el otro extremo del cuarto. Le pregunté nuevamente, huevón, ¿qué pasa? ¿Usted qué está pasando pues? Hábleme pues. El man habla con dificultad, como, como volviendo a la vida, y le dijo como que una de las muñecas había pues movido la cabeza. Dice él que estaba mirando hacia otro lado y de pronto giró lentamente el rostro hasta quedar observándolo directamente. Y pues no era una impresión, o sea, no era que hubiera cambiado de posición, ¿cierto? No, él dice que la muñeca en efecto giró, o sea, él estaba viéndola cuando ella gira y delante de sus propios ojos, tac, gira la cabeza y queda la muñeca viendo, o sea, se quedan los dos viéndose frente a frente. Cuando el amigo dice que termina de decirlo, él se queda callado, dice, no quiero que me digas nada más, vámonos de aquí. No quisieron quedarse a comprobarlo, no fueron a revisar las muñecas obviamente, no quisieron seguir trabajando, simplemente agarraron sus cositas, la cartulina, los cuadernos, lápices, chao. Y jamás el amigo quiso volver a entrar a la casa de la abuela. Dice que durante años él le preguntó si realmente había visto algo más o que si era de pronto alguna ilusión que de pronto por el miedo, porque él dice que a él nunca le tocó ver una muñeca moverse y mucho menos pues vio alguna girar la cabeza. Nunca vio pues que los ojos cambiaran de dirección, nada. Pero él decía que esas muñecas eran raras, eran extrañas. Y más de una vez que él entraba a la habitación, las muñecas parecían estar en posiciones diferentes, como si las habían acomodado de manera diferente. Dice que no era algo constante, por lo que él en este caso nunca pudo decir que de pronto era que las muñecas caminaran o se movían, pero pues como en ocasiones sí podía percibir que no estaban siempre en el mismo lugar, podía ser que de pronto alguien entrara, la abuela o alguien, y las cambiara de posición. Entonces, para él no era algo raro como tal. Y dice que probablemente existe una explicación lógica, ¿cierto? Recuerden que las muñecas, esas muñecas que él describió al principio que tenían mecanismos, de pronto pues algo le pasó, pero él dice que la expresión del amigo de esa vez, o sea, no puede ser una expresión normal, o sea, lo que realmente el amigo vio fue algo que definitivamente lo choqueó, o sea, lo dejó fuera de base. Y bueno, pues esa es la historia pues con la que hemos decidido finalizar ese capítulo el día de hoy. No quisiera extenderme más, obviamente tengo más historias, pero quisiera dejar hasta aquí el relato. Son unas historias muy buenas, bastante impactantes, excelentes diría yo. Y nada, pues yo espero que estas historias les gusten tanto como me gustó a mí traérselas a ustedes el día de hoy, la verdad, porque buenísimas, o sea, historias de La Llorona y historias de Casas de la Abuela también, bárbaro. No les voy a negar que pues yo hago las redacciones de esas historias por la noche. En ocasiones cuando siento que las historias no están tan pesadas, me atrevo a narrar durante la noche.
Pero cuando ya están así bastante complicadas, bastante pesadas, yo ya sí prefiero grabarlas durante el día. De hecho, estoy grabando hoy durante el día para compartirles esta narración y pues nada. Recuerden seguirnos, apoyarnos, darle a like, suscribirse, ir a la página de Instagram, seguirnos en la de Facebook y sobre todo escuchar este podcast en Spotify y también escucharlo en YouTube. Muchas gracias. Recuerden que el host de este podcast, Lo que te mira en la oscuridad, es Julián Quintana. Nuestro correo donde nos pueden hacer llegar sus historias de manera anónima si ustedes desean es lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Muchas gracias y espero que tengan un maravilloso miércoles. Hasta luego, bendiciones.